Aquí estamos con Toni Cabrera, el responsable del Club de Pilotos Veteranos, Club Deportivo Pilotos Veteranos, que un poco son los que están haciendo reverdecer la historia de las carreras del Cebadal y la competición que había en los años 70 en la isla de Gran Canaria. Después de dejar otros circuitos como el de Mesa y López, al final las motos recalaron en el Cebadal. Entre Bordillo y Farola, ¿os jugabais la vida, Toni? Sí, efectivamente. Hoy en día la gente se puede un poco extrañar de que cómo nosotros corríamos en aquella época entre Bordillos y Farola, pero es lo que había, no era simplemente aquí en Canarias, sino en cualquier parte de Península Etar, lo que había quitando el Jarama, el resto era todo circuitos urbanos. Y bueno, siempre digo, y creo que te lo he comentado a ti más de una vez, que cuando vino el nieto aquí y estaba acostumbrado a correr en circuitos Jarama y demás, pero él corrió muchísimas veces en circuitos urbanos. Y sinceramente, cuando vio el Cebadal, le gustó bastante, como que dijo que era uno de los mejores circuitos urbanos que había él conocido. Sí, hasta sitios emblemáticos como Jerez se corría también en polígonos industriales antes de que hubiera en aquella época solamente había Jarama. Después apareció Calafá y demás, pero hablando de los años 70, solamente había Jarama de circuito. Y aquí estamos en el Viejas Glorias, en el evento que es la mayor concentración de motos clásicas del sur de Europa, podríamos decir, donde se demuestra la labor de los restauradores de motos, los auténticos artesanos que hay en Canarias, que la verdad que hacen trabajos excelentes, y estamos rodeados de unas cuantas motos. Vamos hacia atrás, Toni. Sí. Unas cuantas motos que, aunque no fueran protagonistas directas de aquellas carreras en el Cebadal, sí que eran los modelos base en los que sobre los que se trabajaba para luego correr. Se les modificaba, se quitaban espejos, se quitaba peso, pero en definitiva, sobre estos modelos eran los que se conseguían las motos con las que se hacían allí las carreras. Sí, efectivamente, aquí estamos viendo dos Honda, una 7,5. Estas son de las primeras motos que en el año 76, que fue cuando se empezó a hacer las carreras en el Cebadal, pues con ella precisamente corría Óscar Bolaños, uno de los grandes pilotos que ha tenido el motociclismo canario, evidentemente modificadas y demás. Y bueno, Quique Rapisalda y una serie de gente, ese modelo. El 900 ya nos vamos un poco más a los años 79-80 y con ella pues sobre todo Miguel Martel, que fue un gran piloto también. Esta ya entramos un poco en los años 80, principios de los 80, y con esta corrió también Juan y Herrera, sobre todo en resistencia. Esta colección que vemos aquí es protagonista en todas las ediciones del Viejas Glorias. Su propietario, ¿quién es? El propietario... Fili Leal. Fili Leal es el propietario que se ha encargado de restaurar todas estas motos y tenerlas en este perfecto estado de revista. Toni, los pilotos de aquella época, cada piloto tenía detrás un taller. Igual de importantes que eran la rivalidad que había entre los pilotos, entre los talleres también la había, ¿no? Sí, evidentemente. Además que casi todos partieron siendo gente que partía de un taller, sobre todo el de Ducati, de Artigas. De ahí partieron muchos mecánicos que empezaron de aprendiz y terminaron con su taller propio. Y evidentemente había esa rivalidad que puede haber entre tanto en pilotos como en mecánicos. Artigas se asociaba con Ducati, Bolaños era con Honda, Kawasaki era Peraza, y en definitiva que no solo teníamos buenos pilotos, sino buenos técnicos que ponían a punto motos tetracilíndricas japonesas que en otros sitios de España no se veían en aquella época. Sí, evidentemente en la península corrían prácticamente con motos nacionales y nosotros los canarios tuvimos la suerte de desde principios de los 70 ya contar con estas motos que para cualquier de la península era imposible tenerlas. Bueno, y tú eres protagonista de un hito también en ese circuito del Cebadal, porque con una moto, una Yamaha de 2 tiempos, creo que era, ¿conseguiste batir el récord del circuito? Sí, efectivamente, en el año 81 conseguí batir el récord. Desde el año 76 al 81, que fue la última carrera, pues batimos el récord con la Yamaha 3,5.
una Yamaha que se enfrentaba a motos de 4 tiempos, como vemos aquí, Ducatis de este tipo, las Kawasaki, Yoshimura, que según me cuenta a mí Antonio Peraza, se iba con una maleta a Inglaterra a buscar los escapes y los árboles de levas que aquí no se encontraban. Sí, efectivamente. Antonio Peraza, la verdad que hizo una labor muy importante dentro del mundo de la competición de Gran Canaria, sobre todo porque fue el primero que empezó a traer repuestos y accesorios para las motos de competición. Y efectivamente, aquí tenemos una de las motos que era casi la moto estrella del Cebadal. Esta precisamente no es, pero es muy parecida, y esta moto contaba con 100 caballos y era prácticamente imbatible. ¿Quién corría con ella? Juan y Herrera y Quique Rapisalda y una serie más de señores, pero para destacar Juan y Herrera. Juan Herrera, que luego pasó a competir con Kawasaki también. No, Juan y Herrera siempre... Bueno, estuvo asociado a Kawasaki, pero ya en su labor de técnico de taller. Sí, no, y además ya entramos en otras épocas, que es a partir de los 90, sí que corría con Miguel Ángel Ajonay. Entonces, exactamente así. Incluso hicieron el campeonato de España de resistencia. Y fueron sus campeones en el 91 y en el 92 fueron campeones de España en resistencia. En la época de la que estamos hablando, ¿qué empresas había dedicadas del sector de la moto de Canarias a este tipo? ¿Qué empresas apoyaban? Porque las empresas actuales no existían en aquella época. Bueno, básicamente eran las casas oficiales, Honda, Kawasaki, algo Yamaha y demás, los que realmente aportaban una pequeña ayuda. Luego también los distribuidores de repuestos y demás, como pueden ser Antonio Peraza y Juan Artigas y bueno, y Ramón Rodríguez, que fue mi mecánico y fue también el que a mí me apoyó económicamente a poder desarrollar mi labor como piloto. Como piloto, exactamente. Sí. Pero poco más. Había Coca-Cola que subvencionaba o daba un cierto dinero para las carreras, pero no es lo que hoy en día vemos. Que no hay es un mucho patrocinio como no, era una pequeña ayuda sí. Y demás. También hay que destacar que en aquella época estaba Salón Mercurio, sí. Y es otra de las grandes casas comerciales de motocicletas que sí que aportaron muchísimo dinero, muchísimo. Sí, el Salón Mercurio, vamos un poquito hacia atrás para ir viendo. Sí. Salón Mercurio hizo una gran labor en el mundo del motociclismo deportivo, tanto de pilotos de categorías inferiores, como incluso llegó a patrocinar un equipo completo que con Kawasaki fueron al Campeonato de España, a las 24 horas de Montmeló. De Montmeló. Seguramente las últimas que se hicieron en el siglo, porque fue creo que en el año 1999 o 2000. Exacto, sí. Ahí estuvo un plantel de pilotos como Teo Cursón, como Juan Alonso y Teo Cursón y Juan y Herrera. Exactamente. Sí. Pero bueno, aquí tenemos ya motos de 2 tiempos. Esa moto, por ejemplo, sí que es original, que corrió en el Cebadal con Miguel Ángel Betancourt. Sí, esa sí corrió. Esa moto sí que es la que corrió en el Cebadal. Sí, y aquí tenemos ya motos de 2 tiempos. De 2 tiempos. Tú, para conseguir ese récord del circuito del Cebadal, tenías que ganar en las frenadas y en el paso por curva, porque en aceleración seguro que te dejaban atrás las motos de más caballería. Sí, evidentemente. Yo corría con una moto un 3,5, que tenía como unos 70 caballos, pero evidentemente también pesaba 120 en comparación con las motos de 7,5, 900 y tal. Pues bueno, había 200 y pico kilos, y donde le ganamos el terreno fue en la relación peso-potencia. Evidentemente donde ganamos es en la zona revirada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo acelerar una moto de 120 kilos de peso a una de 240, evidentemente, y independientemente que la moto que yo también corría era una moto pura de competición. Y yo siempre lo digo, siempre hay que decir que, oye, no es lo mismo una moto de calle que de competición. Hay un mérito de haber hecho lo que hice, pero también hay que reconocer que evidentemente jugaba en ventaja.
Sí, y hay que reconocer también que no solo jugabais la vida entre bordillos y farolas, como hemos dicho antes, sino que cualquier moto actual del mercado tiene mejores neumáticos que los que tenían las motos de competición en aquella época. Y otro detalle muy importante, el equipamiento motero actual tampoco tiene que ver nada con aquellos monos de cuero artesanales totalmente, aquellos cascos que la protección era mínima. Botas que también a veces se utilizaban motos, hasta las botas del cuartel me decían que utilizaban para correr. Sí, evidentemente, incluso gente con botas de estas de montar a caballo. Los monos muchos eran hechos en casa, con Sky, no de cuero. Y bueno, alguno que otro, pues ya se podía hacer con un mono, pero vamos, evidentemente el material que contamos en aquel entonces era, vamos, muy pobre, ¿sabes? Evidentemente todo ha cambiado, la goma es igual, las cubiertas hoy en día no tienen nada que ver. Aquí tenemos otra moto que corrió en el Cebadal y como verás, pues bueno, tienen ahí una Michelin, eso puede ser una peseta 2 o algo así, que era lo mejorcito que había, pero en comparación con las de hoy en día eso no, vamos. No tiene nada que ver. Sí. Una época en la que había mucha ilusión, muchas ganas de libertad, de salir adelante, de correr, de llevar a un trazado las inquietudes deportivas de una juventud, de una época que fue complicada, que no había dinero. ¿Cuánto costaba una teseta de aquellas con las que tú corrías, te acuerdas? Pues más, creo que sobre unas 250.000, 300.000 pesetas, hablando en pesetas. Era un dinero, ¿eh? Era un buen dinero. Porque en aquella época los sueldos, ¿cuánto recuerdas? Pues podía ser un sueldo alrededor de 20, 30.000 pesetas al mes. O sea, tenías que tener 10 sueldos para una moto para una moto de esa. Que realmente, si lo comparamos con hoy, podían ser incluso más caras que las de hoy en día. Sí, vamos, seguro. O sea, que el esfuerzo de las familias, el esfuerzo de igual trabajar para tener la mejor moto y sobre todo la pasión por competir era lo que os llevaba a esas carreras inolvidables del Cebadal. Sí. Yo te puedo decir que más de uno, yo tuve la suerte de prácticamente a los 2 años de haber empezado en el mundo de la moto, a ser una persona que tuve una facilidad en cuanto me subvencionaban y no tuve que pagar nada. Pero sé de mucha gente que trabajaban para la moto, nada más. Es decir, la moto y nada más. Hay gente que hicieron verdaderos esfuerzos por estar metido en la competición. Además, motos que durante la semana le ponían los faros y los espejos y el fin de semana se los quitaban y le quitaban todo lo que sobraba para competir. Sí, evidentemente. Antes era una moto que se utilizaba para todo. Incluso había motos que lo utilizamos tanto para una subida en cuesta como para un motocross. Esta precisamente es una moto que transformada de motocross a asfalto. Y bueno, podemos comentar cosas de decir, un sábado correr un motocross y el domingo, ese mismo domingo, pues coger la moto, modificarla toda, relación, suspensión, gomas y tal, para poder correr el domingo. Es decir, que lo de hoy en día, que son motos específicas, en aquel entonces son muy poquitos los que tenían una moto para cada modalidad. Había que adaptarse, si no estabas muerto. Es que no había otra. No había otra. Es que no había otra. Muy bien, pues Tony, ha sido un placer hablar contigo en esta exposición que nos recuerda a las carreras del Cebadal. Uno de los auténticos protagonistas de aquellas carreras eres tú, pero agradecer a todo el colectivo y la labor que estáis haciendo de recuperación de ese material gráfico y sobre todo el relato que acompaña ese material gráfico, que es muy importante para que nunca nos olvidemos de cómo fueron los inicios del motociclismo en Gran Canaria. En nombre de todos los lectores de Canarias en Moto, muchas gracias. De nada, yo un placer con el trabajo que estoy haciendo y yo siempre lo he dicho que yo no he sido el que he tenido la idea. Esto ha sido un grupo de pilotos de mi época, de los años 70, que desde hace 8 o 9 años nos dijimos nosotros, como no es como hoy, que hay internet y puedes sacar toda la información a través de ahí. Dijimos, no se puede perder esta historia que hemos tenido desde el 70 hasta el 2000 y bueno, así empezamos. Yo me hice cargo porque era el más que entendía de informática y demás, pero detrás de esta historia o de la historia que yo estoy haciendo está Juan Herrera, que ya no lo tenemos por desgracia, está Alfredo Artiles, el Cantonera, está Manolo Hernández, el Guachi,
y José el Pelao. Esos somos los cuatro que inicialmente nos dijimos, no, esta historia no se puede perder. Y bueno, seguimos recopilando fotos y clasificaciones y demás. Aquí tenemos una exposición que precisamente esta mañana me encuentro con el fotógrafo que llevaba buscándolo años y bueno, tiene mucho material que sería interesante incluirlo en el histórico del motociclismo canario. Que ahora toca recopilar, clasificar y dotarle del relato que le dé sentido a esas imágenes. Sí, además cada foto tiene una historia detrás, porque la gente ve una simple foto y como no han vivido los momentos, pues no sabe el porqué de aquel hombre está agachado. Vamos a acercarnos ahí a aquella. Sí, o aquí que es una moto de José Nil, aquello es un mecánico que no tiene nada que ver con el equipo. Sin embargo, está echando la mano. Este es Antonio Trujillo y se puede decir que eran casi competidores. Pero había una cosa muy bonita en esta época, que todos nos ayudamos. Cuando hacía falta echarnos una mano, fuese lo que fuese, y otro necesitaba, como en este caso, una avería que tiene ahí, pues aparece un mecánico que no tiene nada que ver con ellos, pero le echa una mano. Desgraciadamente hoy no ocurre eso. Y entonces cada foto de aquí tiene un significado que bueno, que quizás como no lo han vivido. Yo lo que he intentado, pues eso, intentar un poco explicar, como viví todos esos momentos, explicar un poco el significado de cada foto. Pues como decimos, y ya con esto finalizamos, una labor encomiable que los que no lo vivimos os lo agradecemos porque tenemos la oportunidad de conocerlo de primera mano, de los auténticos protagonistas. Gracias, Tony. Vale, venga.